Hola, buen día, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar este webinario en el que vamos a hablar sobre la gestión del estrés en el ámbito del teletrabajo. Soy Francesc Martí, psicólogo, técnico de prevención de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. Y vamos a tratar sobre pues eso, cómo afrontar el estrés laboral, pero específicamente el estrés en el ámbito del teletrabajo, que es un tema que ahora pues preocupa porque, pues, bueno, lógicamente a raíz del coronavirus hay muchas personas que se han lanzado de un día para otro a hacer teletrabajo y es una situación que pues estamos viviendo muchos y sufriendo muchos de los trabajadores que hemos podido optar por el teletrabajo. Tenemos por delante 1 hora y media en el que hablaré sobre la gestión del estrés y en la que daré algunos recursos sobre estrategias individuales y algunas pinceladas sobre medidas organizativas para afrontar el estrés de los teletrabajadores. Soy consciente que se ha apuntado mucha gente, algunas de estas personas con perfiles distintos, ¿no? Algunos se han apuntado porque tienen un interés personal como teletrabajadores en asistir a este webinar para aprender hacer algunas reflexiones y sacar algún provecho a título personal para ver cómo pueden afrontar mejor su estrés en la situación de teletrabajo en la que están. Y luego también hay muchas personas que se han apuntado, muchos profesionales técnicos de prevención, de recursos humanos, que tienen un interés más profesional en ver cómo puede afrontar su empresa, qué aspectos debe tener en cuenta su empresa para afrontar el estrés de su colectivo de teletrabajadores. Así que en esta 1 hora y media, para intentar dar respuesta un poco a las expectativas de los distintos perfiles, lo he dividido en dos partes. En una primera parte nos centraremos más en las estrategias individuales o en la persona. Os explicaré a modo introductorio rápidamente qué se considera legalmente un teletrabajador y luego veremos qué es el estrés, cuáles son sus síntomas habituales, qué causa estrés en el teletrabajo y ahí me ayudaréis todos porque ya veréis que haremos una dinámica participativa y vas a poder participar con una aplicación web que luego comentaré, de modo que cada uno de vosotros podrá aportar su percepción sobre cuáles son los aspectos que le generan estrés en el teletrabajo. Y luego veremos algunas técnicas, algunos consejos, algunas reflexiones sobre cómo afrontar el estrés a título individual. Acabaremos haciendo una técnica de relajación, de respiración diafragmática. Así que esta primera parte la acabaremos bien relajados y luego a quien le interese continuar, pues veremos la segunda parte que es medidas organizativas para hacer frente al estrés. Y bueno, ya os avanzo que un teletrabajador pues es un trabajador que el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 13 les protege de igual modo que cualquier otro trabajador en relación a los riesgos laborales, que por tanto todo lo que es aplicable a un trabajador, pues también lo será un teletrabajador. Pero bueno, veremos en esta última parte qué aspectos diferenciales, qué idiosincrasias, qué cosas tenemos que tener en cuenta para proteger específicamente a este colectivo. Y con esto terminaré la presentación y habrá un espacio para preguntas y respuestas que os animo a que a lo largo del webinario pues podáis ir anotando esas dudas que tengáis y en la medida posible pues en esta última parte trataré de responder estas dudas. Así que sin más, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por definir qué es el estrés. Tenéis, no sé si conocéis, recientemente se ha publicado el Real Decreto Ley 28/2020, y digo recientemente porque es de septiembre del año pasado, donde especifica qué es el teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia, más que el teletrabajo, el trabajo a distancia, que es un concepto más amplio, y especifica los derechos y los acuerdos y las características que debe tener este teletrabajo, ¿no? Es una ley que ha salido pues, a raíz de la situación que estamos viviendo todos, de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a que un tercio de los trabajadores opte por el teletrabajo como medida de distanciamiento para protegerse del coronavirus. Pensad que antes, con datos de la encuesta de población activa, teletrabajaban
esporádicamente, regularmente, teletrabajaban un 8-9% de la población trabajadora y ahora estamos en el 30 y pico. O sea que se ha, bueno, más que triplicado el porcentaje de personas que optan al teletrabajo, ¿no? Y esto ha motivado la necesidad de hacer esta ley. Y en esta ley, entre otras cosas, te define lo que es un teletrabajador legalmente. Dice, aquel trabajo, o qué es teletrabajo, ¿no? Digo, aquel trabajo a distancia que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, realizado mediante el uso, como no puede ser de otro modo, exclusivo o prevalente, o sea, mayoritario, con el uso de medios y sistemas informáticos, telemáticos, telecomunicación. Si no se usan medios telemáticos, o sea, si no hay un ordenador, un móvil, una conexión a Internet, pues no hablaríamos de teletrabajo, hablaríamos de trabajo a distancia, que es aquel que se realiza pues, en el lugar elegido por la persona, en su casa, pero sin los medios. Y aquí viene igual la parte más interesante, que es aquel trabajo que es llevado a cabo durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. No se considera, bueno, y al menos un 30% de la jornada. No consideramos teletrabajador aquel que puntualmente pueda trabajar un día en su casa por lo que sea, ¿no? Un teletrabajador es aquel que como mínimo trabaja el 30% de la jornada laboral en casa durante un periodo de unos 3 meses, ¿vale? Pero si nos fijamos en una semana, el que hace teletrabajo un día a la semana no es un teletrabajador. El que hace teletrabajo 2 días a la semana, como ya es un 40%, es superior al 30%, sí que sería considerado teletrabajador. Y eso implica una serie de derechos y pues ahora veremos, el acuerdo que tiene que firmar con la empresa. Por lo tanto, si hacéis teletrabajo un día a la semana, pues será un flexi-work o bueno, pues una ventaja social que te pone la empresa, pero no sois considerados legalmente teletrabajadores. Y pues eso, ¿no? Entre otras cosas, bueno, se me olvidaba decir, esta ley entra en vigencia, esto va a empezar a ser algo legalmente exigible y efectivo cuando superemos la etapa de pandemia que estamos sufriendo ahora. Ahora mismo estamos en una situación de emergencia en la que mucha gente se ha lanzado de un día para otro a hacer teletrabajo, así que esta ley no aplicará en cuanto o aplicará en toda su magnitud en cuanto superemos esta etapa que estamos viviendo ahora del coronavirus. Bueno, entonces los teletrabajadores tienen que firmar un acuerdo con la empresa en la que hay un contenido mínimo que hay que acordar entre el trabajador o los trabajadores a través de sus representantes en la empresa y la dirección de la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son estos contenidos mínimos que considerar? Pues primero, un inventario con los medios, equipos y herramientas necesarios para hacer el teletrabajo, ¿no? La empresa tiene que especificar pues qué será necesario, ¿no? Un ordenador, una conexión a Internet con un ancho de banda, un teléfono, una mesa, lo que sea en casa de la persona que vaya a hacer teletrabajo. Todo esto tiene que especificarse los requerimientos mínimos exigibles para poder hacer teletrabajo. Luego, debe enumerarse los gastos y la forma de cuantificar estos gastos que tiene el trabajador y de cómo se van a compensar. Por ejemplo, pues evidentemente si yo estoy en casa teletrabajando en invierno, voy a tener un gasto en calefacción, en internet, en luz. Esto hay que cuantificarlo y compensarlo. Y en el acuerdo que se establezca con los representantes de los trabajadores se especificará qué parte de los gastos va a asumir la empresa en relación al teletrabajo. ¿Vale? Esto, como decía, esto va a aplicarse en el momento en que se supere la etapa que estamos viviendo ahora de emergencia derivada de la pandemia del coronavirus. Luego vamos a especificar el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, cuándo tengo que estar disponible que se me pueda localizar, cuál va a ser mi horario de trabajo aunque esté en casa, el porcentaje de distribución entre trabajo presencial y a distancia. Decíamos, un teletrabajador puede estar full time, ¿no? Las 40 horas a la semana haciendo teletrabajo o puede estar una parte de un porcentaje de esta jornada semanal, que como mínimo, decíamos, debía ser un 30%, es decir, más de un día y medio a la semana de trabajo. Luego especificar, aunque esté yo trabajando en casa, aunque esté full time trabajando en casa, tengo que estar adscrito a un centro de trabajo de la empresa y luego también en este acuerdo que voy a firmar con la empresa debo especificar
dónde trabajaré. O sea, que normalmente será pues, en mi domicilio habitual, pero bueno, si tengo una segunda residencia, pues también puedo especificar si voy a estar en ese segundo domicilio, pues también como un sitio habitual de teletrabajo, ¿no? Y esto tiene que estar concretado en el acuerdo. Los plazos de preaviso para revertir el acuerdo, porque el teletrabajo es un derecho el que sea revertible y voluntario. Se debe especificar, la empresa va a tener que especificar cuáles son los medios de control empresarial de la actividad, en caso que existan. Es decir, si a mí mi empresa me va a estar vigilando o controlando mi actividad laboral, por ejemplo, pues comprobando cuándo me conecto en los servidores de la empresa o abro el correo y cuándo cierro, pues eso la empresa deberá comunicármelo, informarme antes de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa tiene un derecho a hacer un control de la actividad del teletrabajador, pero no puede caer en un abuso, porque el trabajador también tiene unos derechos, tiene derecho a la intimidad digital y se debe preservar pues, el derecho a su intimidad en la manipulación o en el control de aquellos instrumentos, ¿no? Pues el portátil o el teléfono que sea de la empresa y que utilice el trabajador. No se puede tener acceso libre a todos los contenidos y recursos y a los mails del trabajador. Luego se debe especificar el procedimiento a seguir en caso de dificultades técnicas. Bueno, pues con quién tiene que contactar el trabajador, qué servicio técnico le va a dar asistencia cuando tengo problema en casa. También el tema de la protección de datos, de la seguridad de esa información, también tiene que estar especificado y controlado. Y la duración del acuerdo en plazos, ¿no? Pues igual será anualmente, habrá que ir renovando este acuerdo. Por otro lado, y con esto ya voy terminando la parte esta introductoria de lo que es el teletrabajo, ¿cuáles son los derechos del teletrabajador? Pues el primero, ya lo comentaba antes, es que es de carácter voluntario y reversible. Es decir, si alguien acepta teletrabajar en su empresa o es contratado ya de inicio como teletrabajador, en todo momento tendrá derecho a hacer reversible esta situación y tendrá disponible una mesa y un espacio en su centro de trabajo al cual está adscrito para poder trabajar de forma presencial. ¿De acuerdo? O sea, a nadie se le puede prohibir o que no pueda renunciar a esta opción del teletrabajo. Luego, los teletrabajadores deben tener, y la empresa debe asegurarse que esto es así, lo hablaremos luego al final del webinario, la igualdad de trato en relación a las condiciones de trabajo, en relación a las condiciones de trabajo de los trabajadores presenciales, en cuanto a retribución, a la compensación de gastos, al acceso a la formación y a las posibilidades de promoción profesional. Es el que hagas teletrabajo no tiene que conllevar que tengas menos opciones de promocionar o de acceder a la formación o que tengas menos estabilidad laboral. También se te garantiza la flexibilidad horaria y un registro horario adecuado, así como la adaptación de la jornada por temas de cuidado de los hijos, de conciliación de la vida personal y familiar, que lo recoge el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, pues eso también aplica, como no puede ser de otra manera, en los teletrabajadores. De igual modo, y el Real Decreto 28/2020 de teletrabajo o de trabajo a distancia así lo explicita, los teletrabajadores deben estar igualmente protegidos ante las situaciones de acoso laboral y sexual y sobre todo ante la discriminación por razón de sexo, porque se cree que pueda existir el peligro que el teletrabajo sea una facilidad, una herramienta puesta a disposición preferentemente a las mujeres para garantizar su conciliación y que esto puede llevar un menoscabo de sus posibilidades profesionales, ¿no? De promoción, desarrollo profesional y, por lo tanto, que el teletrabajo, la empresa debe asegurarse que el teletrabajo no comporte una discriminación por razón de sexo en este sentido. Luego, los trabajadores tienen derecho a la intimidad digital o en el uso de los dispositivos digitales de la empresa, esto lo decía antes, y a la desconexión digital. Esto lo recoge también el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, también se desarrolla en el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos. Dice que la empresa pues, bueno, tiene derecho a hacer un control y seguimiento de sus trabajadores, pero hay unas limitaciones para evitar que haya un abuso de poder y que pues, bueno, pues se vulnere el derecho a la intimidad y a la desconexión digital. Esto es uno de los peligros del teletrabajo, estar permanentemente conectado, pues la ley pues garantiza el derecho a poder tener un horario de trabajo y luego poder desconectar
del trabajo. Vale, he hecho esta introducción para que veamos un poco qué se entiende por teletrabajo y por teletrabajador a nivel legal. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre qué es el estrés en general, qué es el estrés, pero vamos a concretarlo. Vamos a ver qué causa estrés. Como decía antes, luego os preguntaré qué aspectos os generan estrés en el teletrabajo y vamos a hacer un brainstorming entre todos. Así que veremos qué es el estrés, sus síntomas, qué lo genera y algunas técnicas a continuación. Bueno, pues ¿qué es el estrés? El estrés es nuestra respuesta ante cualquier circunstancia o situación que valoramos como un reto o sobre todo como una amenaza para nuestra seguridad física o moral, para nuestra integridad, para nuestra autoestima o nuestra imagen personal, ¿no? Cuando estamos ante una situación que pone en amenaza estos aspectos, se activa esta respuesta de estrés y a menudo, esta respuesta de estrés conlleva cambios en nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. Y a menudo vivimos estos cambios pues, con una cierta sensación de agobio y de que no podemos llegar a todo, ¿no? ¿Y qué genera esta respuesta de estrés? ¿Qué situaciones generan esta respuesta de estrés? Bueno, pues hay infinidad de situaciones. Cualquier situación puede llegar a generarnos estrés, dependerá de la persona y de cómo se encuentre. Una situación que es paradigmática, y que hemos vivido todos es la situación de pandemia actual, ¿no? Igual ahora ya estamos más, ya vemos la luz al final del túnel, ya nos hemos habituado más, pero si nos remontamos un año atrás, en abril, mayo del año pasado, pues estábamos todos un poco descolocados, ¿no? Y era una situación estresante para todos, o para la sociedad en conjunto, porque en general las situaciones estresantes son situaciones novedosas, situaciones en las que se genera una gran incertidumbre de hacia dónde vamos, una gran sensación de descontrol. Cuando yo creo que no tengo las herramientas para controlar la situación, eso aún me genera más estrés. Y sobre todo cuando la situación tiene un potencial lesivo, ¿no? Cuando nos puede hacer daño esa situación, cuando creemos que está en juego nuestra vida o nuestra reputación. En este caso, no cabe duda que la pandemia pues, ponía en jaque un poco la vida de todos, ¿no? Nuestra salud y nuestra vida. Y por lo tanto es una situación, como decía, paradigmática de lo que es una situación estresante. Pero luego hay otros factores, otras situaciones que son más mundanas del día a día que también nos pueden generar estrés, ¿no? En el ámbito laboral, pues lo más habitual, pues la carga de trabajo, ¿no? La sobrecarga de trabajo, la presión de tiempo, la acumulación de trabajo es un factor estresante, es una situación que nos genera estrés. Y luego veremos otras situaciones, pero me las diréis vosotros cuando hagamos la dinámica esta. Veremos qué situaciones nos generan estrés concretamente en el teletrabajo. Pues bien, estas situaciones activan la respuesta de estrés y a mí me gusta definir la respuesta de estrés como una respuesta 3D porque tiene 3 dimensiones, ¿no? Como veis en la gráfica hay una dimensión psicológica, que sería toda la parte naranja, hay una dimensión fisiológica y por último hay una dimensión conductual. Bien, lo primero que se activa, lo primero que hacemos es una valoración, de un modo más o menos consciente, una valoración de la situación. Y nos planteamos dos preguntas, ¿no? Por un lado, nos preguntamos en qué medida esa situación puede suponer una amenaza para mí, ¿no? En qué medida puede conllevar pues un riesgo para mi salud, para mi autoestima, para mi imagen, para mi reputación. Y la otra pregunta que nos hacemos es si tengo o qué recursos tengo yo para hacer frente a esa situación. Y en función de ello, de las dos preguntas, si yo creo que realmente estoy ante una situación que puede suponer una amenaza y creo, por otro lado, que no tengo los recursos suficientes, es decir, que hay un desequilibrio entre las exigencias y mis recursos, pues entonces esta respuesta de estrés será más elevada, más activa, más fuerte. Y en cambio, si yo creo que puede existir un equilibrio entre las demandas de la situación y mis recursos para hacerle frente, pues esta respuesta de estrés será más comedida y podremos hablar más de un estrés más positivo porque pues me va a permitir ponerme un poco las pilas para hacer frente a la situación sin mucha sintomatología, sin mucho agobio, ¿no? Pues eso, ¿no? Una vez hacemos esta valoración, lo primero que se activa es una respuesta emocional. Y aquí me gustaría preguntaros, si estuviera delante, ¿cuáles son las emociones propias del estrés? O sea, cuando estáis estresados, ¿qué sentís? ¿Cuáles son las emociones que os embargan? Y son dos. Una sería el miedo, la ansiedad, el miedo, pero no es la única. También la ira, la rabia, la ira. Porque la respuesta de estrés también se conoce como
respuesta de lucha o huida, porque los humanos, igual que los animales, ante una situación estresada, una situación de peligro, pues respondemos atacando o huyendo de ese peligro en función de si sentimos rabia o miedo. ¿De acuerdo? Entonces, las emociones propias son en mayor o menor medida una de las dos, rabia o miedo. No siempre cuando estamos estresados sentimos ansiedad y miedo, también puede darse la irritabilidad, la rabia. Entonces, ¿cuál es la función de las emociones en general y de estas dos en concreto? Pues activarnos y impulsarnos a movernos, a actuar, a dar respuesta a la situación, ¿no? Por lo tanto, la activación emocional activa la respuesta de alerta y nos activa a nivel fisiológico y cognitivo, a nivel mental, ¿no? A nivel mental, ¿qué ocurre? Pues que cuando nos estresamos un poco, activamos nuestro estado de alerta, decía, nuestro grado de atención, estamos más despiertos, más activos, nos focalizamos en aquello que nos preocupa, por lo tanto, prestamos toda la atención y todos nuestros recursos a aquello que representa una amenaza que tenemos que afrontar. Y esto nos permite, pues eso, ¿no? Fijarnos en aquello que nos preocupa, estar más atentos, pensar más rápido, recordar mejor los detalles importantes, tomar decisiones de forma más rápida, ¿de acuerdo? Nos pone las pilas. Y a nivel fisiológico, pues lo mismo. Cuando te estresas un poco, aumenta tu tono muscular, aumenta la frecuencia cardiovascular y respiratoria, movilizo en sangre nutrientes, ¿no? para alimentar a los músculos, ¿no? La sangre huye de las vísceras y se va hacia piernas y brazos para dar respuesta a esa situación, pues si tengo que atacar o salir corriendo. Y bueno, pues el organismo se pone las pilas para hacer frente a la amenaza, ¿no? Y finalmente, pues se da una respuesta conductual. Cuando hablamos de respuesta conductual en el ámbito del estrés, hablamos de estrategias de afrontamiento. ¿De acuerdo? Las estrategias de afrontamiento al estrés es todo aquello que hacemos para tratar de mitigar el malestar que nos produce aquella situación. Y hay dos grupos principales o dos grandes grupos de estrategias de afrontamiento. Hay estrategias de afrontamiento que van dirigidas a resolver la situación, o sea, a atacar, a modificar el problema, a actuar sobre el problema, y hay estrategias de afrontamiento que van dirigidas ya no a actuar sobre la situación, sobre el problema, sino a cambiar, a modificar la forma como yo me siento y como yo pienso. Es decir, que se centran en la regulación emocional. ¿Vale? Así que no toda la respuesta que digo aquí conductual, no todas las estrategias de afrontamiento conllevan una actuación. También hay estrategias de afrontamiento que son recapacitar, tratar de reencuadrar, reenfocar la situación para disminuir el malestar emocional de aquella situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son mejores? ¿Las estrategias de afrontamiento dirigidas a resolver el problema o las que van dirigidas a mitigar el malestar emocional que me hace sentir esta situación? Pues, como decía Pau Donés, ¿no? Pues depende, ¿no? Depende de la situación, de según cómo se mire. Cuando la situación tiene solución, parece más sensato pues hacer cosas para tratar de resolver la situación, pero luego hay situaciones que no tienen solución y que por lo tanto la única opción que tienes es aceptar la situación, aceptar la pérdida, el daño, lo que sea, y gestionar malestar emocional para tratar de sentirte mejor, ¿no? Por ejemplo, pues si ahora estuviéramos en la empresa en un proceso de reestructuración, pues lo más inteligente por mi parte sería en un principio tratar de no llamar la atención o de hacer las cosas bien, de trabajar a fondo para que se me reconociera como una parte importante en la empresa. Pero si finalmente, aún intentando esto, me echan, en el momento en que estoy fuera de la empresa ya no hay solución. Entonces, la opción correcta sería pues aceptar hacer un duelo, aceptar que me han echado, aceptar la pérdida del trabajo y tratar de reenfocarlo de una forma en positivo. Por ejemplo, pues no sé, pensar que, bueno, pues que es la oportunidad para estudiar aquello que yo quería estudiar o para hacer un reenfoque de mi carrera profesional o cambiar de ámbito. Por lo tanto, no siempre tratar de resolver el problema es la solución. A veces puede formar parte del problema. Cuando yo intento solucionar cosas que no están a mi alcance de solucionar, puede ser
un problema en sí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, os acabo de explicar lo que es la respuesta de estrés. Cuando esta respuesta de estrés es comedida, se da un cierto nivel de intensidad, nos permite activarnos para hacer frente a los retos del día a día y, por tanto, es una respuesta adaptativa, necesaria, que nos permite pues, seguir a flote, ¿no? Cuando esta respuesta, la ruedecita de la intensidad del estrés, la aumentamos demasiado o obligamos a la persona a estar frecuentemente activando la respuesta de estrés o durante mucho tiempo que tenga que estar esta persona con la respuesta de estrés activada, el organismo se empieza a agotar, empiezan a aparecer los primeros síntomas y a la larga puede acabar ocurriendo que, pues que tengamos trastornos en la salud, de nuestra salud mental, ¿no? En forma de depresión, de ansiedad o trastornos de tipo pues, gastrointestinal, úlceras, el colon irritable, problemas cardiovasculares. Bueno, esto sería al final, ¿eh? En todo caso, estar estresado no es estar enfermo, pero sí que si apretamos demasiado, a la larga es el camino que nos puede llevar a trastornos de la salud de cualquier tipo. Pero bueno, en todo caso, a corto plazo, cuando este nivel de estrés es un poco elevado, aparecen los primeros síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues bueno, ahora sí que me gustaría que participarais, que cogierais el móvil o que abrierais una pestaña al lado de la que tengáis ahora abierta en vuestro navegador. Y si os fijáis aquí arriba, donde pone menti.com. Si vais al navegador, en el móvil o en el ordenador y ponéis menti.com, lo abrís, os pedirá que introduzcáis un código, que es este que tenéis aquí, el código 57959081. Cuando lo hagáis introducido, veréis esta pregunta, ¿no? ¿Qué síntomas os hacen pensar que estáis estresados? ¿Vale? Y ahí creo que tenéis tres opciones podéis hacer hasta tres respuestas. ¿Vale? Podéis poner hasta tres síntomas distintos. Pues eso, ¿no? Cuando estáis estresados, ¿cómo sabéis que estáis estresados? ¿Qué os pasa? ¿Qué os ocurre? ¿Qué sentís? ¿Qué hacéis? ¿Qué pensáis? ¿Qué os hace pensar que estáis estresados? Venga, yo voy a buscar la web de Mentimeter. ¿Vale? Y en principio, ¿vale? Alguien ha puesto el código donde no tocaba y se ha equivocado en el último dígito, ¿eh? Vale. Vale. Y veis, ya van apareciendo los síntomas de estrés. Temblores, cansancio, ahogos, agobio, rabia. ¿Veis? Es una nube de palabras, con lo cual las palabras más grandes son las que más se repiten. Así que tenemos como concepto central, como síntoma de estrés, la ansiedad, la irritabilidad. ¿Veis que la ansiedad, la irritabilidad van asociados a estas emociones de miedo, de ira? Como luego explicaré, antes decía que el estrés es una respuesta, o la respuesta de estrés es una respuesta 3D, ¿de acuerdo? Que tiene tres dimensiones, una psicológica, una fisiológica y otra conductual. Pues los síntomas que aparecen en relación al estrés, pues van en la misma línea. Ahora podríamos coger estas respuestas que estáis dando, las podríamos ir clasificando en cada una de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel emocional, de sentimientos, hablaríamos de cuando estoy estresado, pues siento sentimientos de rabia, ansiedad, agobio, enfado. Luego, a nivel cognitivo, ¿qué síntomas puedo sentir? Pues veía por aquí el bloqueo mental, sentirte bloqueado. Veo que uno pone bloqueo, luego pone bloqueo mental, falta de concentración, pensamientos como de impotencia. Y luego a nivel fisiológico, pues también vemos otros síntomas, ¿no?
se está moviendo mucho a nivel fisiológico el insomnio, la tensión muscular, los nervios, las palpitaciones, diarrea, dolor de barriga, dormir mal, dolor muscular. Bueno, hay síntomas asociados a esa actividad fisiológica. Y por último, también hay síntomas asociados a, como decía, al aspecto conductual, ¿no? Por tanto, pues desde morderme las uñas hasta tics en el ojo. No, bueno, ahora no veo más. Habitualmente la gente es más consciente de los síntomas asociados a los sentimientos y a la parte mental y a la fisiológica también, ¿eh? A lo que si me duele aquí, allá, si tengo temblores, sudoración, pero no somos tan conscientes a menudo de los síntomas asociados a nivel conductual, que también los hay, ¿eh? Cuando alguien está estresado, antes leía por ahí eh, algo de discusiones con la familia o algo así. Vale, pues cuando estamos estresados estamos más irritables y por lo tanto es más fácil que nos enganchemos pues con la familia o que gritemos a los hijos o cosas que solo hacemos cuando estamos muy tensionados, ¿no? Bueno, veis ya un poco por dónde van los tiros. A ver si puedo volver aquí. Vale, pues lo que os decía, para hacer un poco de síntesis a lo que ya habéis puesto, los síntomas en el estrés tienen estas tres dimensiones. A nivel emocional, pues es habitual que que tengamos sentimientos de irritabilidad, rabia, ira, por otro lado también ansiedad, agobio, nerviosismo, intranquilidad, un poco de distimia, ¿no? De una ligera depresión, ¿no? Estar bajos de ánimo también es propio del estrés. A nivel mental, si decía que cuando el estrés, bien entendido, cuando se da con moderación, pues nos ayuda a estar más despiertos, activos, recordar y pensar mejor, tomar decisiones de forma más rápida, etcétera. Cuando aumento la ruedecita del estrés, se gira en mi contra el estrés y hace que me bloquee, me quede en blanco, me cueste tomar decisiones, dude todo el rato, cometa errores de esos tontos que cuando luego los repasas no sabes cómo has podido hacer un error así. Bueno, todo tipo de bloqueos y problemas de tipo mental, por el exceso de estrés. Y también asociado al tema mental, a menudo se dan pensamientos recurrentes, ¿no? Estar dándole vueltas una y otra vez a lo mismo, que es lo que se llama rumiación. Cuando estoy muy estresado por un aspecto, por un tema concreto, no sé, imaginaros que tengo un problema no sé, pues de salud o puedo tener un problema de conflicto con compañeros, pues a lo mejor puedo darme cuenta de que estoy constantemente dándole vueltas al tarro sobre aquello que me preocupa, ¿no? que me angustia. Es la rumiación. Y los pensamientos negativos de no seré capaz, seguro que fracaso, o todos van a... Bueno, estos pensamientos también son habituales y acompañan las situaciones de estrés. A nivel fisiológico, pues decíamos, ¿no? El activar el organismo, el aumentar el tono muscular, pues puede conllevar a medio o largo plazo pues que aparezcan, por ejemplo, contracturas, sobre todo centradas en el cuello y en la espalda, que creo que ya lo comentabais, de dolor muscular, ¿no? Pues contracturas en la espalda, en el cuello, a problemas gastrointestinales, el que la sangre huya de las vísceras y bueno, esta desconfiguración del ritmo del sistema gastrointestinal, pues puede llevarte a episodios de restreñimiento o a tener pues dolores de barriga, diarreas, descomposición, ¿no? Ganas de hacer pis constantemente, aunque luego solo echemos unas gotas, problemas para dormir. Se puede dar esa situación habitual, ¿no? De que llevamos todo el día súper cansados, ¿no? Arrastrándonos, y cuando llegamos a la cama nos acostamos y con los ojos abiertos, ¿no? No hay manera de que podamos dormir. Precisamente por esa activación fisiológica. Tenemos el relentí del cuerpo activado y no nos permite relajarnos lo suficiente como para dormirnos, ¿no? Bueno, hay síntomas de todo tipo, las palpitaciones, la sudoración, los temblores, los problemas de psoriasis, por ejemplo, si alguien tiene problemas de psoriasis, pues se le pueden agudizar. Bueno, sintomatología de todo tipo. Y por último,
síntomas asociados, lo que decía, que a veces somos poco conscientes, pero también hay síntomas asociados a la respuesta conductual, ¿no? A lo que hacemos. Si antes hablábamos de estrategias de afrontamiento, hay las que son funcionales, por ejemplo, pues yo tengo un examen, pues unas oposiciones que son cruciales en mi carrera profesional, pues prepararme para el examen, pues es una estrategia de afrontamiento funcional, ¿no? Las disfuncionales son aquellas que no nos sirven, que aunque a lo mejor a corto plazo pueda servir para calmarnos un poco, por ejemplo, pues, no sé, a beber, ¿no? O fumar, o automedicarse, o comer de una forma impulsiva. Cuando estamos estresados, el cerebro es como un yonki, es como un adicto que nos pide droga, ¿no? Que nos pide alguna cosa que lo pueda satisfacer, que le pueda calmar, ¿no? Entonces, el que le gusta beber, pues el día que está estresado va a beberse una cerveza de más, el que fume va a fumar más, y el que no beba ni fume, pues igual va a llegar a casa y se va a zampar la caja de galletas de galletas Príncipe con chocolate, ¿no? De un modo impulsivo, ¿no? Esas son estrategias de afrontamiento que nos calman al momento, pero no nos preparan mejor para hacer frente a aquella situación, ni para superar mejor la próxima vez. Incluso pueden conllevar nuevos problemas, ¿no? Si generó al final pues un trastorno alimentario o una adicción al alcohol o lo que sea. Y hay otras estrategias de afrontamiento disfuncionales, otros síntomas conductuales, pues lo que decíamos antes, estamos más irritables, con lo cual hacemos más confrontación con los compañeros de trabajo, con la familia, por lo tanto es habitual que nos digan los familiares que estamos irritables, que estamos a la que salta, o nos puede dar la ansiedad, nos puede llevar por evitar a las personas que nos generan ansiedad o las situaciones que nos generan ansiedad, no querer estar con otras personas, nos encerramos en nosotros mismos, o estamos impulsivos. A veces cuando estamos muy estresados saltamos de una tarea a la otra, hacemos multitasking, ¿no? Queremos hacerlo todo a la misma vez y al final no hacemos nada bien, ¿no? Estos son síntomas también de que estemos estresados. En conjunto, pues tenemos que tomar conciencia todos de que cuando sentimos algunos de estos síntomas nos están indicando que algo no marcha bien, que estamos estresados y que tenemos que tomar conciencia de ello. Vamos a ver un vídeo que resume un poco lo que acabo de contar. A ver si se escucha bien y se ve. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Bien, ¿cuál es la moraleja de este vídeo? Pues la moraleja es que la respuesta de estrés es una respuesta instintiva que hemos heredado del resto de la evolución, de cuando íbamos pues, por los bosques huyendo de los depredadores y de la tribu de al lado, ¿no? Y, la respuesta de estrés tiene un sentido cuando los peligros son reales, cuando pues, eso, ¿no? Es un depredador, es un adversario y que requieren que nos pongamos las pilas, que se active nuestro organismo, nuestro cuerpo, que la sangre fluya a los brazos y a las piernas porque tenemos que salir corriendo, agarrar una piedra o un garrote para darle al otro. Pero esta respuesta instintiva de protección, de adaptación al medio que sirve a los animales, a veces no nos acaba de servir para el contexto actual. La sociedad ha evolucionado mucho, ¿no? Nuestras sociedades, nuestras civilizaciones a nivel tecnológico ha evolucionado mucho, pero nosotros seguimos siendo fisiológicamente casi el mismo primate de hace 10.000 años. Y por lo tanto, esta activación del organismo, esta respuesta de estrés, a veces no se adapta
para los peligros que tenemos hoy en día, que el peligro pues, puede ser la llamada del jefe, la reunión donde tienes que presentar los objetivos del mes, no sé, cosas que requieren precisamente lo contrario, requieren que yo esté calmado, que esté tranquilo para que pueda hacer aflorar pues, mi mente más racional, discursiva, para poder dialogar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un poco las técnicas de afrontamiento que veremos luego, la idea que tienen es que podamos calmar un poco este primate que tenemos dentro, este mono, y que, bueno, utilicemos la parte positiva que tiene el estrés, que un poco de estrés es lo que nos hace pues que nos levantemos por la mañana y podamos dar respuesta a los retos del día a día, pero sin que nos secuestre, que no se produzca ese secuestro emocional en el que la parte del cerebro que controla las emociones secuestra nuestro córtex, nuestro cerebro racional, y no nos permite dar una respuesta pues, civilizada y profesional. Por lo tanto, vamos a aprender un poco a calmar esta activación que supone el estrés. Vale, pero vamos a hablar ahora, lo que os decía al principio, vamos a hablar de qué nos estresa en el teletrabajo concretamente. Hemos hablado de lo que es el estrés, los síntomas, etcétera, pero me gustaría ahora que hiciéramos un brainstorming todos y me dijerais qué aspectos del teletrabajo son los que nos están generando malestar, estrés, preocupación, los que no nos dejan dormir, los que hacen que estemos mal. ¿Vale? Y otra vez vamos a pasar, a ver si lo hago bien, a esta otra pregunta y tenéis un campo, esta vez una sola respuesta, diría. No sé si podéis responder más de una vez, pero bueno, con una vez que respondáis cada uno es suficiente. Os pregunto, ¿qué os estresa en vuestro día a día? Estar sola, dicen. Bueno, entiendo que el aislamiento, cuando estamos teletrabajando, uno de los aspectos que pueden generar malestar y estrés es este aislamiento continuado. Y más cuando, ahora ya lo hemos superado, pero cuando estábamos en situación de pandemia, que estamos confinados, pues el que estaba solo en su casa realmente estaba muy solo, ¿no? Los problemas de conciliación del trabajo y la vida familiar o la vida doméstica, la sobrecarga de trabajo, con timings cada vez más cortos, la cantidad de trabajo, soluciones a problemas uno solo, o sea, tener que ser autosuficiente, ¿no? La incertidumbre, la carga de trabajo, la falta de ejercicio, el sedentarismo es otro aspecto que preocupa, ¿no?, en los teletrabajadores. Las reuniones virtuales muy largas, también. La fatiga, el tecnoestrés, la fatiga. Hay un concepto nuevo que se ha acuñado últimamente que es la fatiga de Zoom, que es la fatiga por el cansancio, por las reuniones digitales, ¿no?, online continuadas, ¿no? La no desconexión. Antes hablábamos del derecho a la desconexión. Cuando estábamos teletrabajando parece que estemos conectados digitalmente 24 horas al día porque el ordenador está ahí en la mesita del comedor o del despacho, el móvil está sobre la mesa y podemos estar constantemente consultando correos y llamadas, ¿no? El estar disponible a cualquier hora también hace referencia a la falta de desconexión digital, el aumento de la carga de trabajo, los problemas de conciliación de trabajo y familia, no llegar a todo el trabajo, no desconectar, falta de descanso, la falta de contacto con los compañeros, lo que decíamos del aislamiento, la falta de definición de horarios. Por eso en el contrato de teletrabajo hay que poner unos horarios y uno mismo tiene que ser autorresponsable y tratar de cumplir con esos horarios de entrada y salida del trabajo, ¿no?, aunque lo hagamos en casa. La compatibilidad de trabajo con la familia. ¿Veis? Hay varios aspectos. Uno es la carga de trabajo, la presión de tiempo. La otra es los problemas de conciliación de la vida laboral y doméstica, los problemas de horarios, de alargamiento de la jornada laboral y de no desconexión del trabajo. La soledad, el aislamiento y la falta de comunicación con los compañeros. Elevado número de correos, aislamiento social.
la hiperconexión. La sensación de que te controlan por desconfianza, el teletrabajar. Claro, como no estás presente en tu centro de trabajo, en tu puesto de trabajo, hay este alejamiento, ¿no? Alejamiento, perdón, de los trabajadores, ¿no? Entre sí y los mandos con sus subordinados. Entonces, pues, esta falta de comunicación, cuando se da esta comunicación a través de videoconferencias y de llamadas, pues se pierde, quieras o no, parte de la comunicación no verbal, con lo cual siempre hay esa falta de comunicación en el sentido amplio, no solo lo que dices, sino también el cómo lo dices, cómo lo expresas, tus movimientos, tu expresión facial, que dan información a los demás sobre tus intenciones, cómo lo llevas, qué haces. Y como esto no se da, pues tendemos todos a rellenar estos vacíos con nuestras propias elucubraciones, ¿no? Sobre lo que están haciendo los demás o no hacen o lo que piensan, ¿no? Y este también es un problema habitual en el distanciamiento y la falta de comunicación con los demás. Bueno, veis que un poco ya se repiten los temas de preocupación. Vamos a ver mi síntesis, ¿no? De cuáles son los estresores habituales en el teletrabajo, ¿eh? Y recogeré un poco lo que habéis dicho. Un problema es el de la sobrecarga de trabajo, si ya se ha dicho, los plazos ajustados, el no llegar a todo. El otro es la fatiga, lo que decía yo, la fatiga de Zoom o la fatiga en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que viene a conocerse como el tecnoestrés, ¿eh? Todo lo que es el estrés y la fatiga relacionado con el uso continuado 8, 9, 10 horas al día, pues delante del ordenador, el móvil, la tableta. El tema horarios es otra de las preocupaciones que salía mucho, el alargamiento y la indefinición del horario laboral, ¿no? La dificultad para diferenciar el tiempo de trabajo y el personal. Diría el tiempo y también el espacio, ¿no? Porque cuando yo estoy trabajando en mi casa, se confunde el espacio de trabajo con el espacio doméstico, se confunde el tiempo de trabajo con el tiempo de mi vida extralaboral. La sensación es que acabas trabajando más horas y que no acabas de desconectar nunca a nivel digital, ¿no? Que siempre vas haciendo consultas al correo en cualquier momento y siempre estás conectado digitalmente. El aislamiento social, la menor comunicación con compañeros de empresa, bueno, todo esto es lo que hemos comentado hace un momento, y la pérdida de identidad corporativa. Muchos teletrabajadores al cabo de un año pues pueden acabar sintiendo un cierto alejamiento de la identidad de la empresa, del núcleo de la empresa, de la gente de la empresa, de sus jefes, porque pues, si esta comunicación no es constante y continuada, pues a lo mejor pues, puedes tener esa sensación de que vas un poco a la deriva, ¿no? Que vas solo. Pues ¿cómo podemos afrontar el estrés en el teletrabajo concretamente? Algunas reflexiones o pautas, muchas de ellas de sentido común, porque está bien que repasemos, pues cosas que podemos hacer cuando teletrabajamos. Lo primero es crear una rutina diaria, forzarnos a tener una rutina, porque el teletrabajo, el trabajo, de hecho, aparte de servir para tener un sustento, ¿no? Para cobrar un sueldo y poder llegar a final de mes, también tiene una función social, ¿no? Para el individuo, y es que te obliga a tener unas rutinas, ¿no? A levantarte a una hora, llegar a asearte, vestirte, desayunar, llegar a una hora al trabajo, parar para desayunar y para comer, volver a casa, ¿no? Te organiza un poco el tiempo, ¿no? Cuando tú estás teletrabajando y depende de la libertad que tengas, pues si no eres muy autorregulado, ¿no? Muy consciente, muy tal, pues puedes irte a la deriva y perder todas las rutinas de horas de comer, de dormir, de empezar a trabajar, de terminar. Y por lo tanto tienes que ser autoconsciente y autocontrolado y estricto con el seguir una rutina diaria, ¿no? Levantarse, aunque no vayamos a salir de casa, pues tenemos que pues, asearnos, vestirnos y desayunar como si fuéramos a salir fuera de casa a trabajar. Fijarnos un horario de inicio y fin del trabajo con pues tu pausa para hacer el bocata, tu pausa para comer. Y, por supuesto, no podemos trabajar desde la cama o el sofá. Tenemos que tratar de evitar el sedentarismo. Así que, para evitar el sedentarismo, si el trabajo ya conlleva sedentarismo, las actividades
extralaborales, lo que hagamos después de trabajar no puede ser echarse en el sofá a mirar el Twitter o a ver películas en Netflix. Tenemos que pues hacer una vida activa, salir a pasear, correr, quedar con gente, no sé, cosas que mover el esqueleto un poco, ¿no? Y decía, no podemos trabajar en cualquier parte. Tenemos que habilitar nuestro propio espacio de trabajo en casa, buscar un rincón, un espacio que asociemos al trabajo, que esté bien configurado. Para ello, por ejemplo, las empresas muchas veces nos pasan un checklist en el que podemos asegurarnos que nuestro puesto de trabajo cumple pues, con unos requisitos ergonómicos mínimos, ¿no? Que la luz es la que debería ser, que no hay deslumbramientos de las ventanas, que la silla pues, no es una silla de madera sin acolchar, sino que es una silla que cumple los requerimientos mínimos. Bueno, todo ello, ¿no? Que el espacio es el que debería ser para teletrabajar. Y luego es importante, pues, ser uno mismo, ser un poco autocontrolado, ¿no? Planificar tus objetivos diarios y semanales, o sea, planificar tus tareas, hacer tu propio cronograma, tratar de mantener el contacto con tu empresa y compañeros de trabajo para evitar este aislamiento, este alejamiento de la empresa y ser estricto, ¿no? Con el tema de, pues eso, que cuando estás trabajando, que estás en casa, no podemos aprovechar para poner la lavadora, hacer las camas, recoger no sé qué. Hay un momento en que empiezas a trabajar y si la cama de los críos no está hecha, pues ya la harás por la tarde, ¿no? En todo caso, como haríamos cuando trabajábamos y íbamos a la oficina, pues si por la mañana no da tiempo de recoger las camas, pues ya será por la tarde, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Hay que ser un poco estricto con el horario de inicio y también con el horario de finalización, ¿no? Si no, parece como que estamos todo el día trabajando y haciendo cosas de casa y nunca acabamos ni de hacer uno ni lo otro, ¿no? Vale, hemos hecho he comentado algunos consejos sobre cómo tratar de afrontar un poco el estrés que nos puede producir el teletrabajo, con algunos consejos. Y ahora podemos ver algunas reflexiones, otros consejos sobre cómo combatir el estrés más allá del teletrabajo, cosas que podemos hacer a nivel individual para tratar de combatir el estrés. Lo primero es lo que hemos comentado ya al principio. Tenemos que aprender a reconocer los síntomas de estrés. O sea, cuando yo estoy estresado, si me duele la cabeza o tengo una contractura en la espalda o tengo ardor de estómago, tengo que saber si eso se puede deber a que estoy más tensionado, más estresado y tengo que aprender, pues eso, ¿no? A tomar conciencia de mí mismo y de saber pues que eso es un síntoma de estrés y a qué se puede deber, ¿no? Y por lo tanto también tenemos que identificar las causas que me generan estrés. Tengo que saber si es que es un problema que tengo en el trabajo, si tengo un problema con mi pareja. Bueno, pues saber identificar los causantes. Tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y emociones, sobre todo estos pensamientos negativos que nos generan estrés, ¿no? Y estas emociones como la ira o el miedo, ¿no? O la ansiedad. Aprender a relajarnos, ¿vale? Luego veremos una técnica de relajación basada en la respiración diafragmática, pero nos puede relajar pues salir a correr, a pasear, leer, tener tu hobby de jardinería, jugar al ajedrez. Bueno, cada uno tendrá sus hobbies, sus tareas, pero hay que buscar espacio y tiempo para hacer estas tareas que tengan un valor añadido, que no sea mirar la tele, porque esto es una actividad pasiva que no nos aporta mucho valor, pero hay actividades pues de deporte o de yoga o de leer o cosas así que realmente nos ayudan a desconectar y a relajarnos. Debemos aprender a organizar nuestro tiempo en la medida de lo posible, lo que decía antes, ¿no? Planificarnos, organizarnos, ver qué tareas vamos a hacer. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, tomar nota de las tareas que nos planteamos hacer ese día, saber el horario de inicio, final del trabajo, las pausas que vamos a hacer, tener un poco organizado todo esto, ¿no? Y tratar de seguirlo, ¿no? Darle importancia. Mantener el contacto y apoyo de compañeros de trabajo, amigos y familiares. Bueno, lo que decía antes. De hecho, el apoyo social, uno de los grandes peligros del teletrabajo que estamos haciendo hoy en día, casi masivo, 5 días a la semana o 4 días a la semana, es que esa cohesión grupal, ¿no? Ese compañerismo que consigues
esa red social que consigues tejer en el trabajo, con el paso del tiempo, ya un año después de esta etapa de teletrabajo, puede ser que con algunas personas, con algunos grupos, te sientas distanciado y se rompa un poco este vínculo más informal con los compañeros. Y eso es una lástima, ¿no? Porque el apoyo social, el apoyo de los compañeros es un antídoto muy fuerte para el estrés. Si yo estoy estresado porque la carga de trabajo es muy elevada, porque tengo muchos problemas, pero como mínimo tengo alguien con quien contar, con quien explicarle mis problemas y que te escucha, pues eso es un antídoto muy potente para el estrés. Y por lo tanto, hay que cuidar también este aspecto. Y por último, como no, hay que cuidar de nuestra salud, porque cuando estamos estresados y teletrabajamos, muchas de los hábitos de vida saludable se van al garete, ¿no? El llevar una alimentación regular cuando toca y saludable, pues a veces no es posible. El hacer deporte y mantener una vida activa, pues caemos en el sedentarismo y no practicamos el deporte cuando deberíamos. Este mismo sedentarismo igual nos lleva a dormir mal luego, ¿no? O el estrés nos permite dormir, dormimos pocas horas, dormimos mal. Y por lo tanto, hábitos de vida saludable como la alimentación sana, el hacer ejercicio o el gestionar correctamente el estrés y el sueño, etcétera, cuando estamos estresados, que es cuando creemos que no tenemos tiempo para ello, es cuando más esfuerzo tenemos que dedicar para mantenerlo. Y por lo tanto, hay que luchar por eso, por estar activo, alimentarse bien, etcétera. Bueno, pues pasamos a unas reflexiones, ¿no? Sobre las técnicas de afrontamiento al estrés, sobre cómo afrontar el estrés. Y la primera, una de ellas sería pues, el conocerse a uno mismo, ¿no? Es muy importante conocerse a uno mismo, como dice aquí Mafalda, ¿no? Conócete a ti mismo. Esto lo decía en el templo de Apolo, en Delfos, en el frontificio, en la entrada del templo ponía en griego, que no sé reproducirlo, pero ponía conócete a ti mismo. Pues sí, ¿no? Precisamente en situaciones de estrés, de tensión, es cuando más importante es conocerse a uno mismo, ¿no? Saber qué situaciones, qué personas, qué circunstancias nos generan ansiedad, nos ponen a prueba, nos tensionan, nos irritan. A aprender a reconocer cuando aparecen pensamientos negativos o emociones, ¿no? Ser consciente uno mismo de cuáles son sus emociones en aquel momento, los pensamientos que le afloran, las sensaciones corporales, ¿no? Tomar conciencia de todo ello, porque tomar conciencia de eso, de cuál es mi situación, mis pensamientos, emociones, situaciones que me generan ansiedad, sensaciones, es lo que va a permitir poner el primer paso o hacer el primer paso para controlarme a nivel emocional, ¿vale? Tomar conciencia de cuál es mi estado emocional hará que entienda que a lo mejor determinada situación que yo estoy valorando como una amenaza o como una injusticia, pues no es tan injusto o amenazante como yo creo. Y por lo tanto, esta respuesta emocional va a ser más controlada y más positiva, ¿no? O sea, el controlarse emocionalmente no quiere decir reprimir la emoción, sino quiere decir regular la emoción de forma que yo sepa expresar esa emoción de una forma acertada, ¿no? Por ejemplo, si alguien me hace una crítica sobre mi trabajo que me está irritando y que me siento amenazado, si yo tomo conciencia de que a lo mejor soy una persona muy vulnerable, muy sensible a la crítica de lo que hago en el trabajo, pues voy a relativizar, ¿no? La situación y mi emoción y a lo mejor sí que le puedo expresar mi desagrado, ¿no? Que no me agrada que me haga esta crítica, pero no voy a responder, no voy a reaccionar. Un poco la idea es que debemos empezar a aprender a responder en vez de a reaccionar, entendiendo que el responder es una respuesta consciente, que es una respuesta que se da después de un momento de pausa en la que hay una reflexión y una toma de conciencia, y que en cambio el reaccionar es algo instintivo, inconsciente, impulsivo, es un hábito, ¿no? Normalmente vamos por la vida, pues tenemos una serie de prejuicios y de planteamientos ya hechos y ante situaciones que se van parecidas, ¿no? Reaccionamos de una forma instintiva, como un hábito, ¿no? Ante la crítica, pues reacciono poniéndome a la defensiva, ¿no? Y lo que tenemos que aprender es a poner una pausa entre la situación y mi respuesta, ¿no? Y tomar conciencia de ello y responder de un modo consciente. Bueno, veamos ahora este vídeo
que explica un poco esto, ¿no? Veréis cómo alumnos de primero, de 5, 6, 7 años, con un poco de psicoeducación, ¿no? Para trabajar el autoconocimiento, la autoconciencia emocional y los pensamientos que les afloran en la mente, etcétera, y con algo de relajación basado en la respiración profunda, son capaces de mejorar su inteligencia emocional, su inteligencia emocional intrapersonal, sobre el conocimiento de uno mismo, y que ello hace pues que sepan vivir de una forma más positiva la vida, ¿no? Afrontar de un modo mejor las situaciones que tienen que afrontar y responder, sobre todo saber responder de una forma más acertada. Pues veamos el vídeo. I get really mad when my brother hits me a lot. I can't really control yourself. Mad just takes over your body. I just get out of control. Bueno, veis que con un poco de psicoeducación, pues estos niños de primaria son capaces de mejorar su inteligencia emocional, ¿no? Su inteligencia introspectiva o interpersonal, el grado de conocimiento sobre ellos mismos. Y bien, y si ellos son capaces ¿no? a su corta edad, son capaces de mejorar sus habilidades y su inteligencia emocional, ¿por qué no nosotros, ¿no? Tenemos que hacer un poco ese esfuerzo y ese ejercicio de responsabilización, ¿no? La moraleja es que debemos empezar a responsabilizarnos de nuestros sentimientos y de nuestras conductas, ¿no? Y entender algo que ya hacía mucho tiempo que entendía Epicteto de Frigia, que era un filósofo griego de la escuela de los estoicos, ¿no? Era el estoicismo, lo que promulgaba era precisamente esto, ¿no? El que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Pues igual que los budistas entienden que el cómo yo me siento y cómo yo actúo tiene más relación con el cómo yo interpreto aquello que no en el hecho en sí, ¿no? Y por lo tanto, si yo soy consciente de ello, pues puedo tratar o tomar conciencia como mínimo de que lo que yo estoy sintiendo no se debe, no es responsabilidad o culpa de los demás, sino de cómo yo estoy tomándome aquella situación, ¿no? Es decir, tomar conciencia de que entre la A y la C siempre va a haber la B, ¿no? Que entre el acontecimiento, la situación, la que sea, y las consecuencias en cuanto a cómo yo me siento y cómo yo actúo, pues siempre está el cómo yo valoro la situación. Y no cabe duda que la valoración siempre es subjetiva y que pues ante un mismo hecho dos personas se lo van a tomar de forma distinta, o incluso la misma persona en momentos distintos pues va a sentirse y va a actuar de una forma distinta, ¿no? Entonces, tomar conciencia de ello nos permite relativizar, desdramatizar y responsabilizarnos de cómo estamos actuando, de cómo nos estamos sintiendo. Porque además tenemos que tomar conciencia de que muchas veces la forma como interpretamos la realidad pues es directamente errónea, ¿no? Damos por cierto cosas a veces que no son verdad. Aquí tenemos un ejemplo, una viñeta de Charlie Brown, que dice: apuesto a que esas niñas hablan de mí. Quisiera saber qué dicen de mí. Caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? Pues bueno, es evidente que aquí hay un error de apreciación de la realidad por parte de Charlie Brown, porque primero está atribuyendo a una causa externa el cómo uno se está sintiendo, ¿no? Cuando su forma de sentirse o su sentimiento es fruto de su reflexión, su interpretación de la realidad, y además esta interpretación es errónea porque cae en un error cognitivo, un error de pensamiento, que es el pensamiento autorreferencial o la personalización, ¿no? Cuando yo estoy... nos ocurre a todos, tenemos tendencia, o a la mayoría, tenemos tendencia a creer que lo que ocurre a nuestro alrededor de alguna manera puede tener relación con nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, por la puerta entra mi jefe con cara de estar enfadado, pues puedo tener la tentación de pensar que algo le pasa conmigo, o en este caso, ¿no? Si yo veo dos compañeros de trabajo que están susurrando, pues puedo tener la tentación de pensar que están hablando de mí, que están hablando mal o algo, ¿no? Y por lo tanto, a veces damos por ciertas cosas, ¿no? Ciertas situaciones que no lo son. Y hay que tener un poco de conciencia de ello, que a veces nos equivocamos y que la misma situación la podemos enfocar
valorar o interpretar de distintas formas, ¿no? Y que es interesante por eso, para ello, plantearnos algunas preguntas para ayudarnos a replantear la situación y para vivir la situación de una forma menos traumática, menos negativa, menos dramática, ¿no? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pruebas tengo para creer que la situación es como yo pienso? En el caso de Charlie Brown, ¿no? ¿Qué pruebas tengo yo para creer que realmente están hablando de mí y que están hablando mal de mí? ¿Hay alguna prueba en contra o a favor de que esto sea así? ¿Podría haber otras explicaciones? ¿Puede ser que estén hablando de cualquier otro tema? Bueno, pues si aceptamos que pueden haber otras explicaciones, ya rompemos esa interpretación incuestionable que teníamos antes de que están hablando mal de nosotros, ¿no? También podemos suponer que sea cierto, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Es muy probable que eso ocurra? ¿Puedo hacer algo para evitar o solucionarlo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si hablan mal de uno? Bueno, pues al final todos hablamos de todos y en algún momento seguro que alguien ha podido hablar mal de ti, ha podido hablar mal de mí y es algo que debemos aceptarlo, ¿no? Forma parte de la normalidad y tampoco no pasa nada, ¿no? Y por último, plantearnos, pues, si pensar así, ¿no? Si caer en estos pensamientos recurrentes y un poco conspiranoides me ayuda a conseguir lo que quiero, a que me sienta mejor y a solucionar mis problemas, o si ganaría más en salud y en bienestar, pues no alimentando este tipo de pensamientos en mí, ¿no? Bueno, en todo caso, en cualquier situación siempre está bien poner un poco el foco en uno mismo, no dar por sentado el cómo estamos interpretando la situación, sino pues tomar conciencia de estos pensamientos que nos asaltan de la mente y que nos generan estrés, cuestionárnoslos, ¿no? Plantearnos si esta es la única interpretación y manera de entenderlo, y a lo mejor descubrimos pues, que algunas situaciones que nos parecen amenazantes, pues igual no lo son tanto. Bien, y hasta ahora he hablado de reflexiones sobre cómo interpretar uno la realidad, cómo analizar las situaciones que nos preocupan, ¿no? Un poco mirarse el ombligo, ver qué es lo que nos está generando preocupación, tratar de buscar soluciones. Bueno, está bien, ¿no? Hay momentos que debemos dedicarnos a atender nuestras preocupaciones, pero luego hay momentos en los que tenemos que apartar estas preocupaciones y dejar de preocuparnos de todo y ocuparnos de lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Y para eso el mindfulness, que está muy en boga ahora, pues nos puede ayudar a centrar nuestra atención en el presente, en el aquí y ahora, que es el presente es la única realidad que existe realmente, y valga la redundancia, porque el pasado y el presente y el futuro solo existen en nuestra cabeza, ¿no? El pasado, las preocupaciones sobre las cosas que ya pasaron, los recuerdos, pues están en nuestra mente, ya no existen, y el futuro aún no está por formarse, ¿no? Y son especulaciones, son anticipaciones que hacemos del futuro, y por tanto, andar siempre preocupado con recuerdos dolorosos del pasado y angustiado por situaciones amenazantes del futuro que pueden o no darse, pues no es acertado y nos lleva directamente pues, al estrés. Y por lo tanto tenemos que encontrar momentos del día o tenemos que practicar, ¿no? El hábito de ocuparnos más del presente y dejar de preocuparnos tanto de lo demás, ¿no? Aquí en este dibujo pues ya veis que el perro está practicando mindfulness sin saberlo, pero está centrado en lo que está haciendo en ese momento, está centrado en el sol que le calienta la cara, en la brisa, el tacto de las patas en el suelo, ¿no? Está más presente, ¿no? Tiene más presencia en el aquí y ahora que no este señor que está pues con sus preocupaciones, ¿no? Así que os propongo que pongáis en práctica pues un par o 3 veces al día, cuando os sintáis un poco ansiosos, o que tenéis una marea de pensamientos que os llevan pues hacia la ansiedad y el estrés, que pongáis en práctica el ejercicio PROA, que PROA es el acrónimo de parar, respirar, observar y actuar, ¿no? Que cuando estéis un poco descentrados y ansiosos, pues podáis por unos instantes parar, dejar de hacer lo que estáis haciendo, centrar la atención en la respiración, ¿no? Que el centrar la atención en la respiración es lo que nos ancla, ancla al presente, al momento presente, al aquí y ahora, ¿no? Porque el estar en contacto o consciente de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de la respiración, del contacto de nuestro culo en la silla, de nuestros pies en el suelo, es lo que hace que centremos la atención
en el aquí y ahora en vez de navegar hacia el futuro y el pasado, ¿no? Por lo tanto, paramos por un momento lo que estamos haciendo, respiramos y cuando estamos ya más calmados respirando, podemos abrirnos a observar qué ocurre en nuestro mundo interior, ¿no? En observar qué pensamientos acuden a nuestra conciencia, qué emociones sentimos, qué sentimientos, y lo observamos sin tratar de reprimirlo, ni de cambiarlo, ni de negarlo. Simplemente le damos la bienvenida, lo aceptamos, tomamos conciencia de sí, vale, estoy nervioso, estoy ansioso porque tengo una tarea que entregar la semana que viene, o lo que sea, o por un conflicto que tengo, tomo conciencia de ello y lo dejo ir. No me engancho a ese pensamiento, simplemente voy aceptando los pensamientos, centrando una y otra vez la atención en la respiración y cuando ya he conseguido pues un estado de mayor presencia y calma y serenidad, pues ya estoy en disposición de volver a actuar, ¿no? A volver a hacer aquello que estaba haciendo, pero esta vez pues con más presencia y más centrado en aquello que realmente estoy haciendo, ¿eh? Y para poner en práctica esta herramienta, esta técnica, es importante hacer bien lo de la respiración. Y es lo que vamos a hacer ahora. Nos quedan unos 20 minutos. Durante los próximos 10 minutos haremos el ejercicio este y luego pasamos a la última parte. Ahora, los que queráis poner en práctica, haremos una pequeña práctica de un ejercicio de respiración, pues os pido que empecéis a tomar conciencia un poco de vuestra respiración. Podéis poner, por ejemplo, la mano derecha sobre el pecho y la mano izquierda sobre el abdomen, ¿vale? Y ponéis ambas piernas, ambos pies sobre el suelo, o sea, descruzáis las piernas y las tenéis cruzadas. Ponemos un poco la espalda recta, ¿vale? Para facilitar la respiración. Mantenemos las manos en el abdomen y en el pecho. Y vamos centrando la atención en la respiración, en ver cómo respiramos. Fijaos si el abdomen se mueve o solo se hincha el pecho. Normalmente cuando estamos estresados, de hecho los mayores de forma habitual ya respiramos únicamente utilizando la parte superior del pecho, ¿no? Se hincha solo el pecho. Y más cuando estamos estresados, ¿no? Cuando yo estoy estresado, pues tiendo a hacer una respiración más superficial y rápida. Tengo un nudo en el estómago, con lo cual no me permite utilizar el diafragma y hinchar el abdomen. Y cuando estamos muy ansiosos incluso podemos llegar a hiperventilar, ¿no? Y a marearnos, ¿no? Por esta respiración rápida y entrecortada, ¿no? Y esto envía los síntomas, estos cambios fisiológicos del cuerpo, envía un feedback a la mente, lo que se conoce como biofeedback, que le dan un mensaje a la mente de que la cosa está fatal, ¿no? Si yo estoy ahora temblando, me sudan las manos, respiro de una forma ajetreada, tengo un nudo en el estómago, en la garganta. Bueno, todo esto me envía un mensaje a la mente de que estamos estresados, que estamos muy mal, ¿no? Si consigo calmar la mente, de alguna manera, el feedback que si consigo calmar el cuerpo, perdón, el feedback que envío a la mente es de que el cuerpo está sereno, está bien, está calmado y eso da un mensaje tranquilizador a la mente, ¿vale? Y se retroalimenta, ¿no? Mente y cuerpo pues se retroalimentan en esta escalada de tensión o de distensión. Por lo tanto, vamos a hacer, antes de hacer la práctica que os pondré ahora un audio, vamos a probar de hacer 5 respiraciones profundas. Fijaos, con la mano en el abdomen y en el pecho. Si hago una respiración profunda, voy a coger aire por la nariz. Voy a hinchar el abdomen primero. Luego se me va a hinchar el pecho. Y cuando está los pulmones bien hinchados, voy a contar hasta 3 y voy a dejar ir el aire, o sea, voy a exhalar paulatinamente por la boca o por la nariz, como os sintáis más cómodo, pero si es por la boca, así como dejando el aire que salga con los labios entreabiertos, ¿no? Cerramos los ojos y vamos a probar a hacer 5 respiraciones profundas, cogiendo el aire por la nariz, hinchando el abdomen, el pecho, contando hasta 3 y dejamos ir el aire. ¿Vale? Como si quisiéramos cambiar todo el aire que hay en nuestro interior, ¿no? Notar cómo el aire entra por la nariz, llega hasta el fondo, hasta la boca del estómago y vuelve a salir. Y
y podemos centrar, por ejemplo, la atención en un punto, por ejemplo, en la entrada en los orificios nasales, notar cómo el aire entra por ahí, digamos, y seguro que los que lo estéis practicando notaréis cómo os vais relajando, ¿no? Tranquilizando. Y venga, mientras termináis de hacer estas 5 respiraciones, ya voy a poneros una voz en off que os va a ir dando unas instrucciones que deberéis seguir. ¿Vale? Os ponéis cómodos, como os decía antes, ¿no? Con la espalda recta, con los pies en el suelo, os desabrocháis los cinturones si os aprieta algo de la camisa o el pantalón y simplemente dejáis que pues, escucháis las instrucciones que os da la voz en off. Si ha logrado controlar la respiración abdominal, pasemos ahora a ejercitar la respiración completa con abdomen y pecho. Antes de empezar, preste atención a mis instrucciones. Para realizar una respiración completa, primero deberá inhalar el aire llenando únicamente la parte inferior de los pulmones con la respiración abdominal. A continuación, seguirá inhalando aire hasta llenar completamente los pulmones, de modo que también el pecho se hinche. Retendrá el aire en el interior de los pulmones durante unos 3 segundos. Y por último, exhalará el aire paulatinamente, produciendo un leve silbido con la comisura de los labios. Ahora, siga mis instrucciones. Coja aire por la nariz lentamente hasta llenar los pulmones. Primero la parte inferior y luego la superior. Aguante el aire en sus pulmones y cuente mentalmente hasta 3 antes de expulsarlo. Expulse el aire por la boca, produciendo con los labios entreabiertos un leve silbido. Disfrute la sensación de hundirse en un estado de calma y relajación interior. Siga de nuevo mis instrucciones. Coja aire por la nariz hasta llenar completamente los pulmones. Aguante el aire en sus pulmones y cuente mentalmente hasta 3 antes de expulsarlo. Exhale el aire por la boca, produciendo con los labios entreabiertos un silbido. Note cómo su cuerpo se hunde en un estado de bienestar que le recorre todo el cuerpo. Una sensación de relajación se esparce desde el abdomen hacia el pecho, las piernas y los brazos, sumiéndolos en un estado de pesadez y absoluta relajación. Disfrute de la sensación de hundirse en un estado de calma y relajación interior. Cada vez se siente más tranquilo y relajado. Note cómo el aire llega hasta el fondo de sus pulmones. Es consciente de las sensaciones de calma y serenidad que le produce la respiración abdominal. Tome conciencia de la relación entre la respiración y la relajación. Fíjese cómo, con cada nueva respiración, se extienden por su interior agradables sensaciones de tranquilidad. Concéntrese en estas vivencias. Mientras sigue con la atención concentrada en la respiración abdominal, tome conciencia de todo lo que pasa por su mente. Pensamientos, emociones, imágenes. Sienta la atmósfera emocional que existe dentro de usted. Observe los pensamientos sin luchar contra ellos, aceptándolos
sin dejarse arrastrar. Mantenga la atención concentrada en respirar correctamente con el abdomen. Lentamente. Sin prisa. Disfrute de su estado de relajación unos instantes más. Ahora voy a contar hasta 3 y usted irá saliendo poco a poco de su estado de relajación. Cuando cuente 3, abra los ojos. 1, 2 y 3. Abra los ojos, respire profundamente y estire brazos y piernas. Bueno, espero que hayáis conseguido relajaros un poco. Simplemente era una muestra de una de las muchas técnicas de relajación que podéis practicar en casa. Bueno, y la gracia de esto es irlo practicando habitualmente, ¿eh? Por hacerlo un día igual no vas a lograr mucho cambio, pero si lo haces regularmente, si dedicas unos minutos cada día, pues realmente esto tiene unos efectos que van más allá del momento después de hacer la técnica de relajación, que sí que la mayoría de gente me dice que consigue relajarse ni que sea un poquito, ¿eh? Que la gente está más relajada después de hacer esta técnica. Si queréis practicarlo más, pues os pongo a vuestra disposición algunos recursos que tenemos en la Mutua y concretamente que es una colección de fichas técnicas, o sea, una colección de fichas con técnicas de afrontamiento al estrés, entre las cuales pues está, a ver si se me abre, pues está esta, ¿eh? Hay técnicas que se llaman cognitivas, técnicas de habilidades sociales. ¿Vale? Y tenéis esta guía, no sé si mis compañeros pueden compartirlo en el chat para que tengáis el enlace, pero como veis, toca distintas técnicas, ¿no? Técnicas cognitivas, técnicas de relajación corporal y de habilidades sociales. Y entre las cuales pues está la de la respiración profunda, que es la que acabamos de hacer ahora. Pero hay otras técnicas que, bueno, pues yo creo que podéis echarle una ojeada y pues de algún modo puede complementar lo que hemos visto hasta ahora, que bueno, pues en un webinar con el tiempo limitado pues llegamos donde llegamos. Y bueno, y creo que hasta aquí voy a dar por concluida la primera parte, en la que hemos hablado de lo que es el estrés, hemos visto lo que es un teletrabajador, hemos hablado del estrés, los síntomas que genera estrés en el teletrabajo y algunas reflexiones acerca de cómo afrontar el estrés para llevarlo mejor. Y os dejo pues con esta guía con técnicas de afrontamiento del estrés y también con otra guía de recursos para teletrabajar de forma saludable durante la pandemia que hemos elaborado pues durante el año pasado, que también os puede ser útil, ¿de acuerdo? Todo esto lo tenéis en el portal de prevención de MC Mutual. Encontraréis en el apartado de manuales, en este caso, de folletos, toda esta documentación. Y estamos ya, bueno, en time, son -5. En teoría termina a las 2 el webinar. Bueno, voy a explicar estos últimos 5 minutos y atender a las preguntas en el tiempo que tengamos. Vamos a hablar un poco de medidas organizativas, ¿no? Que la empresa, ¿qué es lo que puede hacer para hacer frente a la gestión del estrés en los teletrabajadores? Pues lo que decía antes, que los teletrabajadores tienen el mismo derecho a una política de seguridad y salud en el trabajo como el resto de trabajadores y por lo tanto las medidas que adoptemos van a ser las mismas que para el resto de trabajadores con alguna salvedad, pero pues deberán participar en la evaluación de riesgos, en los planes de igualdad, en las encuestas que hagamos, por ejemplo, de salud
y de hábitos saludables. Habrá que pensar en medidas para prevenir o gestionar los riesgos psicosociales identificados, se les deberá dar formación, etcétera. Pero lo interesante en la etapa de evaluación de los riesgos psicosociales y todo esto, lo interesante es que los teletrabajadores sean identificados. O sea, que hagamos una unidad de análisis, hagamos un grupo, los podamos segregar del resto del colectivo de trabajadores y tengamos unos resultados para este colectivo en concreto, para observar si el teletrabajo ha podido conllevar una merma, una pérdida en las condiciones de trabajo y en los derechos que tienen como teletrabajadores. Por lo tanto, cuando hagamos la evaluación de riesgos psicosociales, pues los podremos identificar de alguna manera, pues preguntando quién hace teletrabajo y podremos analizar los resultados de ese grupo, ¿no? ¿Y qué es la evaluación de riesgos psicosociales? O debería decir la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Pues es aquella evaluación dirigida a identificar qué aspectos del trabajo, de los muchos aspectos intangibles del trabajo que pululan a nuestro alrededor, ¿no? Que tienen que ver con la organización del trabajo, con las relaciones personales, con las características de la tarea. Bueno, un poco lo que veis aquí, ¿no? ¿Qué aspectos de trabajo relativos a horarios, cargas de trabajo, tareas, calidad de liderazgo, posibilidades de participación, de control, de comunicación, etcétera? ¿Cuáles de estos aspectos pueden suponer un riesgo o aumentar la probabilidad, por eso son factores de riesgo, de que el trabajador se estrese, ¿no? Todo esta nube de conceptos o de aspectos del trabajo que pueden llevar a estrés, los expertos los agrupan en lo que se conoce como factores de riesgo psicosocial. Y hay distintas clasificaciones. Una de las más comentadas es la del grupo PRIMA, este Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial, que sale, por ejemplo, en la Guía de Inspección de Trabajo de actuaciones en materia de riesgos psicosociales, o sale también en el último criterio técnico de inspección de trabajo, el 104/2021, que ha salido ahora recientemente. También, cuando habla de los factores de riesgo psicosocial, hace referencia a estos riesgos, ¿no? Y estos factores de riesgo son los que debemos evaluar. La evaluación, decíamos, que es a través principalmente de cuestionarios, pero también se puede hacer a través de entrevistas y grupos de discusión, pero se les pasa un cuestionario para conocer la percepción del trabajador en relación a estos supuestos, ¿no? A las cargas de trabajo, a las posibilidades de participación de control, etcétera. Y bueno, y se identifica pues los factores que están presentes en la empresa, se valora la magnitud de estos factores, o sea, a cuánta gente, ¿no? Cuando hablamos de magnitud en riesgos psicosociales hablamos de prevalencia de exposición. ¿Cuánta gente está expuesta a un pobre control sobre el trabajo o a una carga de trabajo excesiva? Y en función de ello, de la prevalencia, del número de personas expuestas, pues vamos a priorizar más o menos las actuaciones en cada uno de estos factores. Y luego no hacemos solo la foto de todo el colectivo de trabajadores, sino que preguntamos puesto de trabajo, preguntamos departamento para poder tener unidades de análisis y ver cómo se distribuye estos riesgos en cada uno de los puestos de trabajo y en cada uno de los departamentos. Y ahí es donde tenemos que preguntar también quién hace teletrabajo para poder segmentar el grupo de teletrabajadores y comprobar si el hecho de hacer teletrabajo conlleva pues una peor exposición a factores de riesgo psicosocial y comprobar cuáles son estos. Pongo esto para recordar lo que hemos visto antes. Los factores de riesgo psicosocial habituales en el teletrabajo, que también coincide con lo que habéis dicho, pues en una evaluación más o menos encontraríamos algo parecido a esto y deberíamos proponer medidas de actuación para tratar de eliminar eliminar estos factores de riesgo psicosocial. Para ello hay distintos métodos de evaluación psicosocial, como sabéis, los más referenciados, ¿no? El ISTAS 21, el FPSICO. Nosotros también tenemos la batería MCV, que es un método de evaluación psicosocial con su cuestionario online y con otras herramientas que valora estos factores de riesgo psicosocial que tenéis aquí y que tenéis a vuestra disposición en este enlace, en el portal de prevención, que es prevencionmcmutual.com. Iríais al apartado de recursos, herramientas online y aquí lo tendríais. El acceso requiere previamente que seáis mutualistas y que os demos las claves de acceso. Para los mutualistas, pues si entráis aquí hay un botón de información y podéis
pues pedir información y eso daría acceso a la aplicación. Pero no termina aquí la fase de evaluación, de identificación en la evaluación, no solamente en la evaluación psicosocial, sino también en los planes de igualdad. Como sabéis, la ley de igualdad, la ley orgánica 3/2007, que habla de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es una ley transversal que toca muchos palos, muchas teclas, pero también en el artículo 45 habla de la igualdad efectiva en el ámbito laboral y de la necesidad de elaborar planes de igualdad para asegurarse que no hay en la empresa discriminación por razón de sexo, que no hay desigualdades por razón de sexo. Y en ese sentido, el Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia, como sospecha que el trabajo a distancia y que el teletrabajo pueda ser un elemento de discriminación por razón de sexo, ¿no? Pues que la empresa lo ofrezca a las mujeres para que puedan conciliar con el cuidado de los hijos y que esto puede llevar pues una discriminación por razón de sexo, cuando no se establece una política que sea equitativa para hombres y mujeres. Y explícitamente en el artículo 4, que habla sobre la igualdad de trato y las oportunidades para la no discriminación, dice que las empresas están obligadas a evitar cualquier discriminación, particularmente por razón de sexo, lo que decía, de las personas que trabajan a distancia. Y igualmente las empresas están obligadas a tener en cuenta a las personas teletrabajadoras y sus características laborales en el diagnóstico, que es donde estamos ahora, en la implementación, la aplicación y el seguimiento y evaluación de las medidas y los planes de igualdad. Por lo tanto, otra vez, en los planes de igualdad también habrá que, cuando hagamos el diagnóstico, que aquí se especifica cuáles son los contenidos mínimos de este diagnóstico, artículo 46 de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, cuando nos preguntemos sobre cómo se hace el proceso de selección y contratación, cómo es la clasificación profesional, la formación, el acceso a la promoción profesional, a los salarios, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, retribuciones, infrarrepresentación femenina en cargos directivos, etcétera. También habrá que hacer un análisis para los y las teletrabajadoras, para ver si se da una discriminación que afecte a los teletrabajadores de sexo femenino en relación a sus compañeros masculinos o en relación al resto de mujeres, ¿no? Para ver un poco si este colectivo está, por algún motivo, de alguna manera, discriminado. Y otra herramienta que es habitual en el ámbito psicosocial para pues, gestionar, prevenir el estrés, la discriminación, el acoso y los hábitos de vida saludable o el bienestar emocional, en este caso, es pasar encuestas sobre hábitos de vida saludable. Los dos primeros, la evaluación psicosocial y el plan de igualdad, es una obligación de las empresas, en el caso de los planes de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores, pero también es cada vez más es habitual que las empresas pasen encuestas sobre hábitos de vida saludable, ¿no? Que pregunten a sus trabajadores sobre actividad física, alimentación, hábitos de sueño, consumo de alcohol, ¿no? Para ver un poco cuáles son sus hábitos de vida saludable. En una encuesta que se hizo en abril de 2020, cuando arrancaba todo el tema de la pandemia y por lo tanto se iniciaba mucha gente en el tema del teletrabajo, pues se preguntó sobre el bienestar de estos nuevos teletrabajadores en una población, es un estudio británico, y salían, a modo de ejemplo, para ilustrar un poco lo que digo, pues estos resultados, ¿no? Que los teletrabajadores pues aumentan el número de molestias musculoesqueléticas por la tensión y el sedentarismo, que se alimentan peor y hacen menos ejercicio físico, que duermen peor, que se sienten agotados y que manifiestan distintas alteraciones de la salud mental, pues que tienen que ver con la conciliación de la vida personal y laboral, con el sentirse aislado, etcétera. Por lo tanto, teletrabajar conlleva un riesgo de que empeoren tus rutinas y tus hábitos de llevar una vida saludable. Para ello, en MC Mutual también tenemos una herramienta que es el Health Meter, que es una encuesta sobre hábitos de vida saludable que toca estas teclas que veis aquí, ¿no? que pregunta a los trabajadores sobre hábitos posturales y actividad física, bienestar emocional, hábitos alimentarios, y que las empresas mutualistas pueden pedirnos, les damos un enlace para hacer una encuesta online y luego recogemos los resultados, los analizamos y presentamos un informe sobre este aspecto. Ahí sería interesante
pues analizar los teletrabajadores o ver cómo los teletrabajadores, si hay diferencias significativas con el resto de trabajadores. Luego, medidas organizativas, ya estamos un poco fuera de tiempo. Las mismas que aplicaríamos para los riesgos psicosociales en los trabajadores, pero bueno, en todo caso debemos fijarnos que en el Real Decreto de Trabajo a Distancia hay unos derechos que se deben garantizar y, por tanto, de alguna manera debemos asegurarnos que se garanticen estos derechos que hay reconocidos en este Real Decreto para los teletrabajadores. También debemos garantizar que se intenta eliminar o reducir los factores de riesgo psicosocial que son habituales en los teletrabajadores. Y para ello, bueno, aquí os pongo simplemente a modo de ejemplo algunas medidas que se pueden adoptar, pero tampoco quería extenderme mucho en este tema. Sí que os pongo, aquí hay un documento de la OIT interesante sobre el teletrabajo durante la pandemia, que si lo consultáis, si se me abre rápidamente, simplemente, ya estoy acabando, veréis, para que veáis, si queréis consultar, tenéis dudas sobre cómo intervenir, cómo mejorar en el ámbito psicosocial en los teletrabajadores, pues tenéis un montón de recomendaciones sobre cómo mejorar el tiempo de trabajo y la organización del trabajo, cómo mejorar la gestión del desempeño. Todos deberíamos tender hacia la gestión del desempeño, o sea, cambiar la vigilancia de que cumplamos con el horario de trabajo y centrarnos más en que cumplamos con nuestros objetivos de trabajo, ¿no? Y por lo tanto, hay que tratar, y en los teletrabajadores, pues con más razón, lo importante es que se planifique una carga de trabajo y unos proyectos y que se cumplan en los plazos establecidos, ¿no? Luego, otros aspectos, cómo trabajar el tema de la digitalización, la comunicación. Bueno, os lo dejo aquí y lo podéis buscar en internet. El título es El teletrabajo durante la pandemia del COVID y después de ella. Una guía práctica con un montón de recomendaciones para trabajar el ámbito psicosocial. Y diré que con esto, vale, deciros que también tenéis en el campus de prevención, tenemos, bueno, que hay que informar y formar a los teletrabajadores y que para ello tenemos en el campus de prevención de riesgos laborales un curso que trata específicamente sobre teletrabajo saludable. Lo tenéis aquí, ¿vale? Que persigue los objetivos pues, de conocer qué es el teletrabajo, identificar los factores de riesgo asociados al teletrabajo y medidas preventivas para resolver estos riesgos. ¿Vale? Son cursos gratuitos, de acceso gratuito para todos los trabajadores de todas las empresas que sean mutualistas, de MC Mutual. Y además de este curso, pues hay un montón de otros cursos relacionados con los riesgos psicosociales, el estrés, etc. Y luego, como os comentaba también, hay en nuestro portal de prevención, prevención.mc-mutual.com, tenemos un montón de folletos, manuales y vídeos que tratan sobre el teletrabajo durante la pandemia. Se han desarrollado durante la pandemia principalmente sobre cómo hacer un teletrabajo saludable, qué es el teletrabajo, etc. Tenemos vídeos sobre pues hábitos de vida saludables, sobre pues mindfulness, técnicas de relajación, etcétera, y otros manuales que os pueden servir. Por ejemplo, el manual que veíais antes del listado del catálogo de fichas de afrontamiento del estrés también lo podéis encontrar aquí, ¿vale? En el apartado de oficinas y despachos o en el apartado de psicosociología aplicada. ¿Veis? Aquí tenéis vídeos sobre cómo trabajar sin estresarse, cómo puede ayudarte en la práctica de mindfulness. Están en abierto y están a vuestra disposición. Y lo voy a dejar aquí porque me paso ya de 10 minutos y damos pie a un poco más a las preguntas que puedan haber. Así que voy a ver qué preguntas habéis puesto. Vale. Estoy abriendo las preguntas. Vale, la primera pregunta es interesante y yo también tengo un poco la duda. ¿Cuándo estaba prevista la entrada en vigor? Entiendo que del Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia. Dice, no era a partir del fin del estado de alarma.
yo también entiendo que es a partir del fin de estado de alarma. En todo caso, bueno, pues en los próximos meses, a medida que la situación, esperemos, vuelva a la normalidad, empezarán, de cara al año que viene, a ponerse más serios con el cumplimiento de este Real Decreto, con la firma del acuerdo de teletrabajo, en la medida en que los teletrabajadores que estamos teletrabajando en este contexto de crisis, volvamos al puesto de trabajo y queden aquellos trabajadores que van a seguir haciendo teletrabajo más allá de la etapa actual, ¿no? Para esos teletrabajadores, los que queden, los que hagan más del 30% de su trabajo en casa, pues entiendo que va a aplicarse al 100% este Real Decreto. Bueno, aquí alguien dice que el mindfulness es una buena herramienta para gestionar el estrés porque las empresas entienden que están haciendo un mal uso de esta herramienta cuando al mismo tiempo hay una mala organización, mala comunicación, etcétera. Bueno, esto es una reflexión habitual, ¿eh? En prevención de riesgos laborales y en prevención de riesgos psicosociales, la formación, el dar recursos al trabajador nunca va a quitar que la empresa tiene, igual incluso por delante de esta necesidad de formación, tiene la necesidad, la obligación de actuar y de eliminar los factores de riesgo que están presentes, ¿no? O sea, si identificamos que el teletrabajo conlleva problemas de comunicación, de aislamiento, de seguimiento de los objetivos y del trabajo, etcétera, lo primero que hay que hacer es buscar maneras de mejorar la organización del trabajo. Y en paralelo o luego, pues se puede dar formación a estos trabajadores para que sean más resilientes ante el estrés, ¿no? Con herramientas como el mindfulness. Pero nunca la formación en gestión del estrés va a suplir la obligación de la empresa de identificar los factores de riesgo, identificar aquellos aspectos que no están funcionando y tratar de mejorarlos, ¿no? Otra pregunta dice, ¿se tendría que evaluar el lugar de teletrabajo? Sí, y así lo dice el reglamento. Los teletrabajadores son trabajadores y, por lo tanto, el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de estos trabajadores. Y ahí hay el problema de, a la hora de hacer la evaluación de riesgos psicosociales, cómo se puede hacer si, en principio, el trabajador, el empresario o el técnico de prevención no puede entrar en la casa del trabajador. Se acepta a día de hoy el entregar un checklist para que el trabajador se pueda autoevaluar, o se pueden buscar fórmulas más imaginativas, pues que el teletrabajador haga una foto del lugar de trabajo o una conexión en directo online, no sé, buscar maneras de permitir cumplir con la obligación de garantizar la seguridad y salud del trabajo al mismo tiempo que no se invade la intimidad del domicilio del trabajador. Pero es un tema que aún no está resuelto, ¿eh? Supongo que si el teletrabajo ha venido para quedarse, seguirá resolviendo este tipo de dudas. ¿La herramienta del Health Meter sería solo para aplicar a teletrabajadores o podemos pasarla a toda la plantilla? No, Health Meter es una herramienta para conocer los hábitos saludables de los trabajadores en general, ¿eh? Es una herramienta que lo que hace es preguntar a los trabajadores sobre sus hábitos de vida saludable y se compara con indicadores validados, con la encuesta nacional de salud, etcétera. Y de manera que obtienes una comparación de lo esperable con lo que tú tienes en tu puesto de trabajo. Y luego sí puedes ver también en función de la edad, en función del sexo, pues si hay diferencias en estos indicadores. Y si preguntas a la variable teletrabajo sí o no, pues podrás conocer si el teletrabajo puede ser un factor agravante o no en estos hábitos saludables. Bueno, aquí un compañero comparte el texto, hace referencia al texto del Real Decreto, a la disposición final 14, donde dice que el presente decreto, el del teletrabajo, entra en vigor a los 20 días de publicación en el Boletín Oficial del Estado sin perjuicio de lo establecido. Bueno, clarifica cuándo entra en vigor.
haremos bien de leérnoslo para acabar de entender cuándo empieza a estar aplicable este Real Decreto y cuándo las obligaciones que conlleva pues, entran en vigor. Bueno, yo lo dejaría aquí. ¿Hay alguna pregunta más? Igual puede ser interesante cuando os enviemos la documentación, la encuesta de satisfacción y todo esto, pues si hay alguna pregunta más, pues responderla en un documento anexo al mail para que tengáis la respuesta pues, a las preguntas que habéis planteado, pero ya me paso un cuarto de hora, que creo que ya es excesivo, así que sin más os agradezco vuestra asistencia al webinario, espero que hayáis aprendido algunas cosas, que os hayáis podido relajar en la primera parte que hemos hecho las técnicas de relajamiento y que si tenéis cualquier duda o algo, pues estamos a vuestra disposición para atenderos. Y nada más, muchas gracias y hasta la próxima.